Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos el concepto de tipología textual. Comencemos. La tipología textual es la forma de organizar y clasificar a los diferentes tipos de textos con base en las características comunes y en la finalidad que ellos tienen. Por ejemplo, un mito puede narrar la forma fantástica en que se creó un pueblo. Una anécdota, relatar algo curioso que le ocurrió al narrador. Una leyenda, contar las hazañas de algún héroe, o un chiste, presentar una historia muy corta con un final gracioso. Tanto el mito como la anécdota, la leyenda o el chiste están narrando una historia y comparten elementos como el tener personajes o que las acciones ocurran en un lugar. Por lo tanto, se podrían agrupar dentro de la misma categoría o tipología textual. Y este mismo ejercicio de compartir finalidad, características y elementos se puede llevar a cabo con los demás textos que existen, lo que da lugar a 6 tipos de diferentes textos: el narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo, expositivo y el dialogado. Los textos narrativos tienen como finalidad contar hechos, reales o imaginarios, que le ocurren a unos personajes. Su estructura se compone de apertura, conflicto y cierre, y se consideran narrativos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las anécdotas, las noticias periodísticas, las crónicas, las historietas, las biografías, las memorias o los chistes. Los textos argumentativos se utilizan para expresar opiniones o intentar convencer de algo utilizando razones. Se estructuran con la presentación del tema, la exposición de la tesis u opinión, las demostraciones y la conclusión. Como ejemplos de argumentativos tenemos la publicidad, el ensayo, la propaganda política, el artículo de opinión, el discurso, el debate y la crítica de prensa. Los textos descriptivos cumplen con la función de indicar o presentar mediante palabras las características de personas, animales, objetos, lugares, fenómenos, sensaciones, situaciones o cualquier otro referente para que así el receptor se haga una idea de aquello que le están presentando. Este tipo de textos se estructuran estableciendo el tema y luego pasan a los detalles del mismo, para lo que usan adjetivos y verbos en presente o en pasado imperfecto. Aunque las descripciones pueden incorporarse en otros textos, como el argumentativo o el narrativo, se consideran descriptivos las guías de viajes, las postales, los diccionarios, las enciclopedias, los catálogos y los suplementos semanales. Las formas más comunes para describir son las cronografías, las topografías, prosopografías, retratos, autorretratos, epopeyas y caricaturas. Los textos expositivos o explicativos se utilizan con la intención de informar para generar o ampliar el conocimiento sobre un tema o sobre un hecho en concreto. Su estructura se basa en la introducción, el desarrollo y la conclusión, y son ricos en datos, ejemplos, gráficas, detalles o comentarios aclaratorios. Dentro de la categoría de lo expositivo encontramos las noticias, los libros de texto, las entrevistas, los documentales, los reportajes temáticos, las monografías, los informes, las actas, los contratos, las hojas de vida, las exposiciones, las charlas o las conferencias. Los textos instructivos sirven para dirigir al lector en una secuencia de pasos o de actividades para llevar a cabo una acción determinada. Su estructura se compone de un título, los elementos que se necesitan y los pasos a seguir. Además, pueden estar acompañados por imágenes, ilustraciones o dibujos para facilitar su interpretación. Encontramos este tipo de textos en manuales, reglamentos, guías, prescripciones médicas y recetas culinarias.
Finalmente, los textos dialogados, dialógicos o conversacionales son empleados para representar, por medio de palabras, la conversación entre dos o más interlocutores o personas. Se estructuran comenzando por el saludo, luego el desarrollo de la conversación y finalmente la despedida. Como ejemplos de textos dialogados tenemos las entrevistas, la tertulia, las piezas teatrales, la conferencia, el monólogo, la mesa redonda, además de las conversaciones que se presentan en todo tipo de narraciones. Sin embargo, el delimitar o encasillar un escrito en un tipo específico de texto no es una ciencia exacta. Por ejemplo, una campaña publicitaria intentará convencerte de comprar un producto para ganarte un premio, por lo que sería un texto argumentativo, pero al mismo tiempo te explica paso a paso cómo se debe comprar dicho producto y la forma en que te puedes ganar el premio, lo que también lo convierte en un texto instructivo. Asimismo, se puede presentar la entrevista a un actor, lo que sería un texto conversacional, pero en la entrevista se dialoga de la nueva película, informándonos detalles de su producción, pasando ahora a ser un texto expositivo, y al mismo tiempo el actor enfatiza en las razones por las que es importante ir al cine y ver la película, tomando ahora características de un texto argumentativo. Para reconocer bien el tipo de texto en los casos anteriores o en otros que se pueden presentar a diferentes interpretaciones en su clasificación, se debe identificar la intencionalidad, estructura y elementos que predominen en los mismos, y aún así es posible que se presenten confusiones o debates al momento de ubicar a un texto en una tipología u otra. Es importante tener en cuenta que algunos textos pueden incorporarse a otros. Por ejemplo, un texto narrativo cuenta con descripciones o conversaciones, o uno argumentativo puede llevar en sus razones descripciones, narraciones, exposiciones o diálogos. Y de este modo, concluimos esta presentación sobre los diferentes tipos de textos, en la que se definió el concepto de tipología textual y se explicaron brevemente las formas en que se clasifican, mostrando algunas de sus características específicas o ejemplos de los mismos. Si quieres ahondar en alguno de los tipos de texto, puedes continuar en nuestra ciudad del aprendizaje y visitar los videos donde se explica con un poco de mayor profundidad cada uno de ellos. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Las dudas, inquietudes o aportes que tengas los puedes dejar en la sección de comentarios. Y por último, recuerda que en la descripción del video encontrarás los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.